¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina bajo el gobierno de Milei con otro notable invitado, Juan Carlos Junio, ex diputado nacional, directamente desde Buenos Aires. Juan Carlos Junio, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación, Jorge. Como siempre, una alegría estar en Telesur y compartir con vos. Es mutuo. Entonces, Juan Carlos, tu lectura de 7 meses de gobierno del ultraderechista Milei. Bueno, como vos decís, efectivamente en la Argentina triunfó un gobierno de ultraderecha con un líder que tiene ciertos rasgos agresivos, violentos, yo diría por momentos parecen irracionales, ya que agrede al Parlamento como tal, agrede a los presidentes del continente, muy particularmente a Lula, a Petro, pero no solamente a los del continente, también a los españoles, también a los franceses, a Rusia e inclusive a China, lo cual no es una cuestión, en fin, anecdótica, sino que para nosotros es la ruptura de una tradición pacifista y de vínculos integrales con todo el mundo y muy particularmente son países con los que tenemos un intercambio comercial muy determinante, especialmente con Brasil y especialmente con China. Y en materia de política interior, bueno, lo que lleva a cabo el presidente Milei es un modelo que él mismo definió como el ajuste más grande de la historia del mundo. Porque si bien suena absolutamente exagerado, pero encierra en el fondo cuál es su idea. Su idea es la aplicación de un modelo ultra ortodoxo que él señala que está inspirado en la escuela austríaca de Hayek, que es una escuela que desde el punto de vista del capitalismo ha sido siempre marginal y poco usada en el propio mundo capitalista, y es un modelo de ajuste del Estado. Más que de ajuste, el propio presidente ha dicho que él es un topo que viene a destruir el Estado, lo dice manifiestamente, o sea, cree que tiene que haber una economía de mercado absoluta donde las corporaciones funcionen y en la competencia del libre mercado las cosas se vayan equilibrando y entonces no hace falta un ministerio de educación, no hace falta un ministerio de salud, en fin, no hace falta ministerio de desarrollo social y mucho menos de ciencia y tecnología, lo cual para nosotros es muy doloroso porque tenemos un avance científico importante y una joven generación muy importante. De forma tal que, en síntesis, yo diría, a 7 meses, volviendo a tu pregunta, nosotros tenemos una caída de los salarios, o sea, de todo el sector de ingresos fijos, muy pronunciada, del 18-19%, desde los que ganan sueldos muy humildes a los que ganan sueldos altos. Tenemos una caída del sistema jubilatorio de sus ingresos del 27-28%. Y en estos últimos 2 o 3 meses hemos tenido un incremento de las tarifas de los servicios públicos muy severo que están afectando muchísimo la vida cotidiana de nuestro pueblo. Por lo tanto, bueno, esa es la aplicación que tenemos de este modelo. A lo largo de los 7 meses hubo grandes reacciones sociales que no podemos dejar de registrar, movilizaciones estudiantiles y de en defensa de la educación pública muy grande, paros de la Confederación General del Trabajo, de los sectores de las pequeñas y medianas empresas. Hubo grandes movilizaciones, como es tradicional en la Argentina, por los derechos humanos, por el Día de la Mujer. O sea que hay una reacción importante, pero bueno, es un escenario abierto. Ahora, Juan Carlos, y la lectura de este ultraderechista, él dice que las cosas 7 meses después de comenzar su gobierno, él dice que van como. Él dice que va muy bien. ¿Por qué va muy bien? Porque en su paradigma, típico del modelo, yo diría, ultra neoliberal, lo principal es el déficit fiscal, que no haya déficit fiscal.
y como un mito, ¿no? Para lo cual, bueno, están expulsando trabajadores del Estado, levantando todos los planes sociales para que no haya gasto del Estado, se frenó el 100% la obra pública, lo cual genera una situación de atraso desde el punto de vista de la infraestructura, porque la obra pública no son solo caminos o rutas, son universidades, son hospitales, son escuelas. En fin, sobre la base de todos esos recortes, lo que hay efectivamente es un achicamiento del gasto del Estado. Entonces, lo que dice el presidente, bueno, tenemos menos déficit fiscal y sobre esa base el programa va a hacer que la vida se vaya equilibrando. Efectivamente, Jorge, la inflación que cuando asumió el presidente la llevó al 25% en un mes, producto de una devaluación enorme que él mismo ejecutó, una devaluación del 118% de una única vez. Desde entonces ha ido bajando, o sea que sigue creciendo, pero en una dimensión menor. El último mes fue del 4,75. En un país donde la ciudadanía sufre muchísimo por el incremento descontrolado de los precios, que baje un poco la inflación efectivamente genera una situación de alivio. Nuestra posición es que la inflación no puede escindirse de la vida de la sociedad, de la vida del pueblo. No puede escindirse de que haya cada vez más desocupación y pérdida de empleo, caída del nivel salarial, caída de las jubilaciones y caída del consumo. Por eso, los que el presidente festeja como logro, nosotros creemos que desde el punto de vista social no son logros, muy por el contrario. De alguna forma también para poner esto en el mundo binario, Juan Carlos, hay quienes lo dicen de una manera muy brutal, dicen, bueno, este señor ultraderechista va a domar al pueblo argentino que lo está dejando con el 55% en la pobreza, con hambre a nivel del 17%, es decir, la gente ya no tiene para comer con este señor, y así los índices son uno detrás del otro. Domar en ese sentido, ¿quién va a domar a quién? ¿El ultraderechista al pueblo argentino hasta que se someta a ese nivel? ¿O el pueblo argentino lo va a domar? Y ahí vienen las preguntas, si este señor llega al final de su mandato con esta teoría. Bueno, es una gran pregunta que no la voy a eludir. Efectivamente, los indicadores de pobreza son fenomenales. Estamos en el 53-54% en un país tan rico como el nuestro desde todo punto de vista. Y tenemos indicadores de lo que se llama indigencia, que es una palabra que a mí me disgusta porque oculta una realidad, que es gente que no come, gente que pasa hambre. Tenemos un porcentaje del 15% de indigentes en la Argentina y tenemos una pobreza de los menores de 17 años del 54%. O sea que estamos atravesando una situación social que si bien venía de antes, se potenció brutalmente con la aplicación de este modelo y de esta perspectiva política que trae adelante este presidente. Yo decía recién, Jorge, que ya hubo grandes reacciones en la sociedad argentina. Mira, nunca en la historia del país, un país con una gran tradición de lucha democrática, hubo como hace 2 meses manifestaciones en todo el país que sumaron alrededor de 1 millón de personas en defensa de la universidad y la escuela pública. Este presidente denigra la universidad y la escuela pública y muy particularmente la educación pública en general como concepto. Hubo 2 paros de la Confederación General del Trabajo con sendas grandes concentraciones en todas las plazas del país. Sigue habiendo grandes concentraciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, a pesar de que la vicepresidenta de la Nación, una señora Villarroel, reivindica la dictadura abiertamente y reivindica al dictador Videla y Macera, que ya están muertos, pero por supuesto la sociedad argentina los ha condenado por sus genocidios. O sea que ellos
tienen esa ideología, pero yo francamente creo que la tradición y la historia del pueblo argentino va a impedir que sea domado. El pueblo argentino no tiene ninguna posibilidad de que va a ser domado por ningún líder circunstancial, por más que haya a veces fases de retroceso o de debilitamiento de la perspectiva democrática, de la perspectiva de lucha. Yo francamente creo que en la medida que logremos algo que todavía tenemos cierto atraso, que es coordinar mucho más las reacciones sociales y populares entre los movimientos de derechos humanos, los movimientos obreros, los movimientos de los partidos políticos. Acá hay un gran movimiento feminista, muy particularmente joven. Todo eso todavía no está bien amalgamado. Quizás producto de que sufrimos una derrota en el mes de octubre del año pasado, precisamente que generó el triunfo de Milei. En la medida que esa perspectiva coordinadora de las luchas y las reacciones populares se vaya galvanizando, francamente creo que no tiene posibilidades ni de domar al pueblo, pero además el plan económico de este hombre lo que genera es una fábrica de pobres, y no solamente de pobres, sino que las propias clases medias, que en la Argentina son un sector muy determinante en términos sociales, en términos cuantitativos, y muy particularmente en términos cualitativos de creación de opinión pública, la clase media también está sufriendo muchísimo. Hay sectores que realmente están en una caída. Mirá, te voy a decir un dato que quizá sorprenda. La ciudad de Buenos Aires, que es mi ciudad, es una ciudad rica dentro de lo que es la Argentina, que es un país importante y rico. Tiene 3.100.000 habitantes y tiene 1.080.000 pobres. Tenemos un 36-37% de pobres en la ciudad de Buenos Aires y 450.000 indigentes. O sea que este modelo económico es una fábrica de pobres y una fábrica de destrucción de las clases medias. Y ni que hablar del tejido social y del tejido industrial de la Argentina. De forma tal que francamente creo que nosotros vamos a reencontrar, a reencauzar la política argentina y no va a haber ninguna posibilidad de que este proyecto político logre instalarse definitivamente en la conciencia de nuestro pueblo. Y estamos muy alentados también por los resultados electorales en América Latina, porque América Latina, Jorge, si me permitís la digresión, no es lo mismo que en Europa. Lo que triunfan en América Latina son las perspectivas electorales progresistas y no lo contrario. Lo último trascendente es lo de México, veníamos de lo de Brasil, lo de Colombia, lo de Chile, y tenemos una gran expectativa que va a triunfar el Frente Amplio en Uruguay. Por lo tanto, eso para nosotros es sumamente alentador, dejando de lado ni que hablar la existencia de Venezuela, las elecciones en Venezuela y la presencia de siempre de Cuba. O sea que el continente nuestro sigue siendo un continente de esperanza. En todo caso, esperamos revertir también la situación de la Argentina. Juan Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Carlos Juño directamente desde Buenos Aires sobre la situación de Argentina bajo los 7 meses de gobierno del ultraderechista Milei. Juan Carlos, exdiputado nacional. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Carlos Juño directamente desde Buenos Aires. Juan Carlos, ex diputado nacional. Estamos hablando sobre 7 meses de Argentina bajo el ultraderechista Milei. Dice y afirma el expresidente ecuatoriano Rafael Correa que América Latina es una región en disputa. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy plenamente de acuerdo. De alguna manera
hace un ratito lo señalaba, también García Linera insiste en ese concepto. En la Argentina, precisamente, este presidente tiene una visión de incorporar a la Argentina al mundo de Estados Unidos en forma irrestricta. Inclusive para nosotros eso resulta particularmente doloroso porque nosotros tenemos un conflicto con Gran Bretaña por la soberanía de nuestras Islas Malvinas y este presidente se manifiesta admirador de Margaret Thatcher y es proclive a conciliar con el Reino Unido en ese rasgo, yo diría, colonialista, anacrónico. Por eso el tema de la política internacional y el tema de nuestra América, de nuestro continente, para nosotros es determinante el rumbo que vaya teniendo, la perspectiva política que vaya teniendo el continente. Es cierto lo que dice Rafael Correa, que hay una fuerte disputa entre todas las fuerzas progresistas que tuvieron una gran emergencia en los primeros años, en los primeros 10 años del siglo XX, luego hubo efectivamente un retroceso en muchos de esos países, por ejemplo el caso de Brasil, el propio caso del Uruguay y otros. Sin embargo, el electorado en los pueblos han ido haciendo una experiencia con las perspectivas de los proyectos liberales, neoliberales y de derecha, autoritarios, y terminan entonces rechazando esas alternativas. Es cierto que en los últimos 30 años los sectores concentrados de la economía han crecido en su proceso de concentración, de influencia en los medios de comunicación, en los grandes medios, de las grandes corporaciones empresarias tienen, yo diría, como factores de poder un peso mayor que en otras épocas y entonces acosan a los gobiernos populares desde ese poder e incluso muchos de nuestros países han colonizado una gran parte de la justicia, del poder judicial. Eso nos ocurre en la Argentina y creo que ocurre en muchos otros países y acosan desde ese lugar a los líderes políticos progresistas, ¿no es cierto? En nuestro caso, acosan a Cristina y no solo que la acosan, sino que hubo un intento de magnicidio abierto, o sea que se vienen incorporando desde la perspectiva de ultraderecha manifestaciones de odio y manifestaciones de violencia. En la medida que el continente, en los pueblos del continente se vaya afirmando una perspectiva de progreso, respetando, por supuesto, la idiosincrasia de cada país, francamente creo que nos va a ir ayudando a cada uno de nosotros. Y desde ese punto de vista, yo recupero la esperanza y el optimismo en los pueblos del continente que van a ir encontrando cauces progresistas y cerrándole el camino a las perspectivas de ultraderecha que siguen siendo autoritarias y siguen siendo antidemocráticas, que yo francamente creo que es el caso del presidente argentino. El presidente argentino tiene legitimidad de origen, porque efectivamente fue votado por el pueblo, pero luego en el ejercicio del poder va perdiendo esa legitimidad porque actúa en forma absolutamente autoritaria, arbitraria, y agrede a los otros poderes del Estado, inclusive al Parlamento, a la justicia. Y bueno, y su programa económico también agrede a la gran mayoría de la sociedad. Así que me parece que lo que pasa en América Latina y en el Caribe, para nosotros es absolutamente determinante. ¿Cómo lees tú entonces, Juan Carlos, ese rechazo del ultraderechista Milei de no incorporarse pese a haber sido invitado a Argentina al BRICS? BRICS, entonces, ese grupo que una sigla que la B es por Brasil, la R por Rusia, la I por India, la C por China, la S por Sudáfrica, y ahora se han incorporado además otros países. Y sin embargo, Milei dice que no quiere saber nada, incluso habla despectivamente, como tú dices, de que son unos comunistas, son etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, digamos, eso que detrás está, digamos, un poco la pulseada, la otra pulseada que sale de la conversación con Rafael Correa, que es el
unilateralismo o el mundo unipolar y el mundo multipolar. Sí, si es por comunistas, no sería nada que le diga comunistas a los chinos, porque los chinos son, el gobierno chino es un gobierno comunista, pero para Milei comunistas son todos, ¿no es cierto? Son prácticamente todos, socialistas son todos, los keynesianos ahora también son comunistas, o sea, tiene una visión muy cerrada, muy sectaria. Lo que vos planteás de los BRICS para los argentinos es un problema gravísimo porque nosotros estamos muy entusiasmados con la perspectiva de integrarnos a un polo de gran poder universal donde podamos desplegar mucho más nuestras relaciones políticas, económicas especialmente, y por qué no culturales, ¿no es cierto? La cultura también siempre es una gran amalgama en las relaciones, pero primó ahí, yo creo, su incondicionalidad con la estrategia norteamericana contra China, ¿no es cierto? Creo que Milei expresa es una especie de ariete de las políticas norteamericanas que tienen como eje del mal a la República Popular China. Y entonces ven a los BRICS como una expresión de consolidación del eje China, Rusia, en fin, y todos los otros países que vos citaste, Jorge, como un polo que se opone al unilateralismo que tiene como hegemonía Estados Unidos. Y bueno, Milei representa una subordinación a ese unilateralismo y nos hizo un daño enorme sacándonos de los BRICS. Sin embargo, los BRICS cada vez son más fuertes y nosotros esperamos que cambie el gobierno y poder finalmente integrarnos. Y en el caso de Estados Unidos, gane quien gane la elección en noviembre, ¿podría tener algún tipo de impacto en la relación de este ultraderechista con el gobierno de Washington? Bueno, Milei es simpatizante abierto de Trump, ¿no? Está decididamente jugado y comprometido con Donald Trump. Por lo tanto, acá la apuesta de Milei es a que triunfe Trump. Y en cambio no se lleva bien con los demócratas, a los que en el fondo creo que los desprecia. Poco a poco falta para que diga que los demócratas también son comunistas, ¿no? Una especie de gran contrasentido, porque esos fanatismos llenos de odio llevan a una cosa absolutamente irracional, ¿no? Inmanejable. Pero bueno, él apuesta a que triunfe Trump, y si triunfa Trump, que nos preste de vuelta plata al Fondo Monetario Internacional y lo pueda ayudar a salir de un pantano financiero en el que se encuentra el gobierno argentino, que cada vez pierde más reservas de dólares y tenemos grandes dificultades para afrontar la deuda externa argentina que la contrajo Mauricio Macri. Y por último, entonces, Juan Carlos, y frente a este panorama, ¿tú tenés alguna forma indicios, señales de que la oposición, ya sea a todo nivel de la sociedad civil y política, se empieza a organizar para plantear que la próxima elección presidencial puede haber una alternativa para que esto no continúe? Mira, ese es nuestro gran reto, Jorge. Esa, la pura verdad es que todavía en ese sentido tenemos un atraso. Esa es la pura verdad. Pero toda la oposición, en sus más diversos matices, desde el punto de vista de los partidos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones culturales, que en la Argentina son muy grandes, todos tienen conciencia que es imprescindible unirse y amalgamarse en algún gran bloque patriótico que pueda enfrentar esta alternativa de ultraderecha, que es esencialmente antidemocrática y antinacional. Así que bueno, nosotros estamos convencidos que en los próximos meses eso se va a ir encauzando y vamos a llegar a las elecciones de medio término el año que viene con una propuesta unitaria que pueda ir cambiando la historia en la Argentina y unirnos al conjunto de los países del continente. Juan Carlos Juño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a Telesur y gracias a vos. Un abrazo y hasta pronto.